buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en este día por todas las bendiciones que en este momento hemos recibido de parte de Él. Ha sido una semana con altibajos, pero en todos los momentos de nuestra vida hemos visto el poder de Dios. Hemos visto cómo Dios nos ha cuidado, cómo nos ha guardado, cómo nos ha establecido y cómo ha derramado gozo y alegría en nuestros corazones. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título El barro solo es moldeado por el alfarero. El barro solo es moldeado por el alfarero. Vámonos al texto bíblico que está en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Amén. Y dice de esta manera: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hermano, hay alguien que está interesado en darte a ti una palabra para el próximo tiempo y te lo va a mostrar en la casa del alfarero. En esa casa estaba un basurero. La casa estaba al lado de un tremendo basurero, hermana, porque allí es el mejor lugar donde se conseguía la arcilla. La arcilla es lo mismo que el barro y que el lodo. La arcilla, cuando se mete al horno a 600 grados, es que se convierte en una cerámica bien bonita, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero en este tiempo, lo que nos interesa a nosotros es saber que la arcilla, el barro y el lodo son la misma cosa y se utilizan para lo mismo. Pero Dios no trabaja en ambientes limpios, Dios trabaja en ambientes sucios. Hermanos, nosotros ahora tenemos un ambiente sucio, maloliente, pero a Dios le plació trabajar con nosotros, a Dios le plació cambiarnos a nosotros para su gloria. ¿Sabe? Su taller está en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la crisis. Por eso sé que cuando estés en esas circunstancias, Dios va a trabajar contigo y Dios va a trabajar conmigo. No hay crisis que Él no pueda solucionar, no hay problema que Él no pueda solucionar. Dios de ahí va a armar una vasija extraordinaria. Yo le digo en esta mañana, ¿usted quiere ser una vasija extraordinaria? Pues entonces métase en el río de la palabra, en conocer a Dios a través de la palabra. A la arcilla se le echaba agua, ¿por qué? Porque había que moldearla, había que volver una masa dócil. La arcilla es dura, hermano, y a medida que usted le va echando agua a la arcilla, usted va a poder amasar la arcilla, doblegar la arcilla, convertirla en sumisa, en la cual usted pueda hacer lo que quiere más adelante con la arcilla. La arcilla es semejanza de nuestra vida. Cuando no tenemos a Cristo somos duros de corazón. No pueden hablar, no pueden decir, no pueden predicar, pero por aquí entra y por aquí sale. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo y conmigo, muchas circunstancias van a llegar a nuestra vida para nosotros quebrantarnos delante del Señor y poder ser moldeados y transformados por nuestro Dios. ¿Sabe? La parábola de estos capítulos quizás está escrita durante los primeros años del reinado de Joacim. Este rey ilustra la soberanía de Dios y el poder de Dios en el pueblo de Judá. Dios estaba buscando doblegar al pueblo de Judá porque en un tiempo se había apartado para la idolatría. Entonces Él sigue trabajando hoy para convertir a Judá y a nosotros en una vasija extraordinaria. Dios nos quiere cambiar definitivamente para que nosotros podamos ser los hijos que Dios espera que seamos aquí en la tierra. Sin embargo, Judá tenía que hacer algo muy importante, que es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre, y es arrepentirnos de todos nuestros pecados, de toda la idolatría, porque eso endurece realmente nuestro corazón de una forma equivocada. Hay veces que Dios endurece el corazón, pero de una forma correcta, para lograr un objetivo en nosotros. Pero nosotros casi siempre utilizamos eso de una forma totalmente contraria a la de Dios. Entonces, hermanos,
si esto no pasa, la vasija que Dios quería armar en Judá tendría de poco valor y se quebrantaría fácilmente y serían destruidas. Quizás los alfareros de hoy no trabajan con la rueda. En la rueda tenía que poner el pie a un pedal y darle a la rueda para que la rueda girara y pudiera hacerse la vasija. Hoy en día no, hoy hay máquinas especiales, hornos especiales, que en la antigüedad no había, porque en la antigüedad no había luz eléctrica, no había nada de eso. Todo tenía que hacerse a punta de esfuerzo y de entrega para lograr las cosas. Entonces, hermano, el alfarero está resuelto a transformar ese barro en una vasija bien hermosa, como en un arte completo. Y Dios va a hacer con nosotros un arte. Está trabajando todos los días. Si se da cuenta que hoy es un día que amaneció mejor, más crecido espiritualmente que en el día de ayer, porque todos los días el alfarero va dándole a la rueda, transformándonos a nosotros para que seamos esas vasijas que Él quiere hacer en nosotros. Pero es necesario que usted entienda que del barro Dios puede hacer una obra de arte maravillosa con usted. No se nos olvide que nosotros le recordamos allá en un salmo: Señor, acuérdate que somos barro, acuérdate que somos polvo, Señor. Porque el barro no se puede moldear por sí solo. Alguien tiene que moldear el barro. Y el único que está capacitado para moldear el barro nuestro se llama Dios. Él va a hacer el mejor trabajo con nosotros. Él va a hacer de nosotros algo que todo el mundo diga: bueno, y este no era esta persona, y este no era aquel que hacía, que deshacía. Hermanos, porque todos tenemos derecho a ser transformados por el Señor. Todos tenemos derecho de ser una vasija nueva en las manos del Señor. Vamos a desarrollar tres puntos muy importantes, tres aspectos muy importantes que debemos aprender nosotros para que cuando el alfarero esté trabajando, nosotros podamos ceder en todo tiempo para que nuestra vasija tenga un valor incalculable, porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. El primero dice: el barro nunca podrá detener la obra del alfarero. El barro no se puede mover. Si usted no lo mueve, el barro no hace nada. Así que el barro tiene que aceptar que el alfarero lo tiene que trabajar. ¿Qué dice Jeremías 18, versículos 3 y 4 por la parte A del versículo 4? Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Entonces, hermano, ahora descendamos nosotros espiritualmente a la casa del alfarero. Y miren lo que vamos, situémonos a la donde está Jeremías, que Jeremías está observando lo que el alfarero está haciendo. Dice, el alfarero tiene una rueda, dice aquí, anticuada. Me imagino cómo eran las ruedas anticuadas, no eran grandes, del filo de madera, ya, no son como pueden ser las de ahora. ¿El qué hace? Oprime el pedal para hacer girar a la rueda. Eso es lo que está haciendo el alfarero delante de Jeremías. Al hacerlo, sus manos están trabajando con destreza artísticamente, formando una tremenda vasija, ¿verdad? Era una obra de arte lo que estaba haciendo el alfarero. Y entonces Dios le da palabra a Jeremías para que entienda que ese proceso del alfarero es lo que Él quiere hacer en nosotros, como Él nos quiere convertir en unos verdaderos hijos de Él, hijos de un amor extraordinario, y que podamos nosotros extender esta palabra que Dios nos da todos los días. Ahora vamos a hacer el primer principio de esta palabra de Jeremías. El primer principio es: Dios es soberano. Dios hace con nosotros lo que quiere. Dios hace en el universo lo que a Él le place hacer, porque Él es el dueño de todo. Nosotros simplemente somos criaturas e hijos de Dios en sus manos. El alfarero tiene un poder absoluto. Nadie tiene poder absoluto como lo tiene el alfarero. Es decir, que tiene poder para moldear el barro, y ese poder que tiene Dios sobre el barro es ilimitado. Nosotros tenemos un poder limitado, pero Dios lo tiene ilimitado. No hay quien le quite el poder a Dios
en todo el universo entero. Y dice, ninguna clase de barro puede detener al alfarero. Si Dios te, aunque hoy tú seas cabecita dura, que Dios te está llamando, te está buscando y le da la espalda, Dios va a conseguir lo que quiere contigo. Entonces vendrán circunstancias difíciles, no porque Dios te las mandó, sino porque tú te las buscaste. Entonces, ¿qué hace Dios? Te ayuda en medio de ese proceso de la crisis para que puedas mirar arriba. Para que puedas decir, Señor, necesito de ti. Necesito que me ayudes, Señor. Y cuando eso sucede, Él sale corriendito porque no te quiere perder. Él quiere moldearte, Él quiere transformarte, Él quiere edificarte en una nueva persona llena de la presencia del Señor. Entonces, cuando usted y yo nunca podemos poner en duda el derecho y el poder y la autoridad que tiene Dios sobre la vasija, sobre el barro que Él quiere transformar en vasija. Nadie puede, hermano, alterar los planes de Dios. Si ya Dios tiene un plan contigo, puedes hacer como quieras, pero el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Sabe? Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tenemos un llamado delante de Dios. Y a veces no queremos hacer los tontitos y vamos caminando y haciendo lo que nos provoque, pero el día va a llegar, dice la Biblia, el día que Dios actúe, hermano, mejor es ser obediente ahora, venir libremente donde el Señor, para que Dios pueda moldear tu vasija, tu barro, para convertirte en algo extraordinario. ¿Sabes? Nadie puede hacer nada sino Dios en nosotros. Así que pongámonos pilas a hacer las cosas como Dios quiere, no nos pongamos a discutir, no nos pongamos a pelear si religión o no religión. Lo que Dios quiere es una relación con Él de intimidad, de amor, de comunión. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Solo puede rendirse usted y yo en las manos del alfarero. Pero ¿cómo usted se va a rendir en las manos del alfarero si usted lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y pedir perdón? Mire, este Salmo 51 lo escribió David cuando estaba en el peor de sus pecados, cuando había usado a la mujer de Urías para tomarla y tener intimidad con ella. Y después pone a Urías de primerito para que lo maten en la primera fila, siendo el capitán y siendo un capitán fiel a él. El pecado hizo que él lo mandara a matar. Después de este adulterio, después de este asesinato, él se da cuenta que le ha fallado tan grandemente a Dios que escribe el Salmo 51. Y mira lo que dice del 1 al 4 ese salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, hermano, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Reconocer que es pecador. Reconocer que le ha fallado a Dios. Aquí lo dice claramente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra que mis rebeliones. Él reconoce quién es Dios. Él le da el lugar a Dios. Esto es un Dios de misericordia. Señor, y conforme a todas las piedades que tú tienes, perdóname. Reconozco que soy pecador. Además dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hermano, lo más bello de un ser humano es reconocer y pedir perdón. Entonces, ¿qué es lo que busca el alfarero? Que usted reconozca y que usted pida perdón para él poder empezar a trabajar en su vida. De lo contrario, Dios no va a poder trabajar en su vida. Entonces, cuando te va a empezar a amasar, así como usted coge una masa, harina para hacer unos deditos, unas empanaditas, y usted empieza a amasar, usted no sabe qué puede gritar esa harina cuando tú estás apretando y apretando y apretando, porque el barro es bastante duro. Entonces hay que echarle agua y darle hasta que él pueda poderse trabajar sin ninguna dificultad. ¿Sabes? Cuando Dios está presionándote en medio de la amasada, Dios está haciéndote crecer.
Dios te está formando. ¿Te va a doler? Sí, sí te va a doler. Porque no te esperabas eso. Pero nos va a doler bastante. Y vamos a, como decíamos ahorita, y lloré delante del Señor. Pero ella es un testimonio de ella que dice, un día orando le dije a mi Señor, tú eres alfarero y yo el barro soy. Cuando yo reconozco que Él es mi alfarero y yo el barro, entonces Dios va a hacer la obra maravillosa en tu vida y en mi vida. Él te enseña a madurar. En el proceso vamos madurando, en el proceso vamos creciendo. En el proceso aprendemos a perdonar. Si usted no perdona en el proceso, que te quede claro en este día, Dios no puede hacer nada. Y cuando una persona no perdona es porque se cree más que Dios. Porque Dios, cuando tú llegas a la presencia, Él te perdona de todos tus pecados. Y dice en Jeremías 25, 43, 25, y nunca más me voy a acordar de tus transgresiones. Entonces, ¿por qué tú y yo nos creemos más que Dios y no queremos perdonar a una persona que se ha arrepentido porque nos ha fallado, porque nos ha faltado? Ahí tenemos que bajar ese orgullo y esa soberbia y ser humildes y sencillos, como Jesús vino aquí a la tierra a enseñarnos que fuéramos humildes y sencillos. Cuanto más rápido Dios te forme, más rápido vas a salir, hermano, del proceso, del destino que ya Dios preparó para tu vida. Mira lo que dice Isaías 64:8. Tú y yo somos obra de las manos de Dios. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces todos nosotros somos barro en las manos de Dios. Él va a actuar con nosotros. El alfarero apretaba duro el barro y tomaba el barro y le iba dando forma al barro. Y de pronto, dice el versículo, la vasija se echó a perder. ¿Cómo es que si está en las manos del alfarero, la vasija se echa a perder? ¿Sabes por qué se echa a perder? Porque cuando estaba amasando y ya estaba formando la vasija, le encontró piedras a la vasija. De pronto le encontró videcito sucio, mugre, a la basura. ¿Y qué hizo? Se volvió a dañar la vasija. Y Dios no se molesta por eso. Él tiene paciencia con nosotros y vuelve y arranca a amasar el barro para hacer la nueva vasija que Él quiere que seamos tú y yo. El problema no es la mano de Dios, el problema somos tú y yo, que van a ir apareciendo en el proceso el orgullo, la soberbia, las maldiciones que hemos ocasionado por nosotros mismos y muchos pecados ocultos que tenemos que van a aparecer en el proceso en que Dios está amasándote. Porque cuando se va a hacer una vasija no puede tener ningún defecto por ningún lado, no puede tener ninguna piedra por ningún lado. Y cada piedrita, cada mugre que encuentre es un defecto que tiene la vasija. Por eso la vasija se volvió a crear. Dice que Jeremías tiró contra el piso la basura y la partió en 1000 pedazos. Entonces, lo que no sirve, usted se va a dar cuenta que se empiezan a ver tus reacciones y vuelves a darte cuenta, hey, sí, me equivoqué en esto está malo, yo sé que no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. En alguna forma, esa vasija que Dios está viendo en nosotros la tiene que aplastar, la tiene que destruir. Otra vez, vuelve y agua, y vuelve y amasa, hermano, hasta que usted tiene mareado a Dios de tanto la rueda, para que usted pueda ser perfeccionado por el Señor. Cuánta inmadurez tengas tú, más te vas a demorar, hermano, en la rueda. Eclesiastés 7:9, mira lo que dice. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, no seas necio. No te estés metiendo en lo que no tienes que meterte, no te ofusques por lo que no te tienes que ofuscar. Primero piensa, medita antes de cometer una necedad, porque los necios no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que tener claro esto, tenemos que cambiar y ser una persona sensata, ¿verdad? Idóneas para estar en el reino de los cielos. Tienes que salir de la rueda porque Dios necesita que tú salgas de la rueda. Tienes que salir de todos los procesos de tu vida para poder seguir adelante. Conforme al alfarero moldeaba la vasija, le daba forma a la vasija, el barro en su rueda, a menudo iban apareciendo los defectos que yo te acabo de mencionar. Hermano, tu área espiritual se conoce
cuando tú te sientas a escuchar la palabra de Dios. El alfarero nos está enseñando que lo más que puede deleitar al hombre es poder escudriñar la escritura, porque de ella parece que emana la vida, de ella parece que tienes una vida espiritual crecida delante del Señor. El alfarero tenía poder sobre el barro para dejar los defectos o para moldear una nueva vasija. Pero como Dios no hace nada imperfecto, Él tenía que destruir esa vasija porque tenía muchos imperfectos y hacer una vasija nueva. Asimismo, Dios tiene poder para volver y formar a la nación de Israel, como para volver y formar nuestra nación en este tiempo que somos Israel por adopción, y conformarla de acuerdo al propósito. Cuando tú tienes un llamado, cuando tú fuiste predestinado para estar en la presencia del Señor, Dios, el propósito de Dios está en tu vida, y hasta que ese propósito no se cumpla, Dios no te va a dejar tranquilo. Romanos 9, 20 y 21, mira lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Él puede hacer de dos maneras: un vaso de honra y un vaso que no es de honra. Pero a Dios le place hacer siempre vasos de honra, vasos que glorifiquen el nombre de Él, vasos de Él pueda derramar su gloria para que sea manifestado en nosotros y a través de nosotros a todas las personas que Dios ponga por delante. Nuestra estrategia no debe ser de convertirnos en personas pasivas, inconscientes, porque esa es una de las características del barro: pasivo, inconsciente. El barro no se mueve, el barro se queda estático, donde tú lo dejas ahí se queda el barro. Es inconsciente, no tiene conciencia de las cosas, pero nosotros no podemos ser inconscientes, porque Dios nos ha dado una conciencia, que conocemos lo bueno y conocemos lo malo, ¿sabes? Nosotros debemos ser siervos recíprocos con Dios, recíprocos con la voluntad de Dios, y además ser receptivos al impacto de Dios en nosotros. Si Dios es conmigo, pues yo tengo que ser con Dios también, tengo que ser receptiva. Si Él me da, yo también le tengo que dar. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Solamente entrega, dedicación, amor, ¿verdad? Y vivir una vida bajo la voluntad y bajo el corazón de Dios. ¿Sabe? En la medida que nosotros le permitimos a Dios que trabaje en nosotros, Él va a empezar a formarnos nuevamente a nosotros, y va quitando todos esos espacios que no nos dejan ver la presencia de Dios, y nos va a convertir, ¿sabes en qué? No en cualquier vasija, en una vasija muy valiosa para sus ojos. No es la mano de la gente, es la mano del alfarero la que tiene que estar contigo, no es la de la gente. Y el alfarero tiene futuro celestial. La mano que te maneja, que te obliga a hacer cosas aquí en la tierra, no tiene futuro, solamente maltrato y humillación para tu vida, ¿sabes? Tienes que tener claridad que Dios ya diseñó algo extraordinario para tu vida, y hay que sacar las cosas negativas que venimos cargando desde hace mucho tiempo. Las cosas negativas nos apartan de recibir la bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. Él tiene un plan, hermano, y tú estás dentro del plan que Dios tiene para tu vida. Él sabe lo que está haciendo contigo. Tú quédate calladito y calladita y aprende a ser obediente para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. El barro no sabe su propósito, pero nosotros, en la medida que caminamos con el Señor, Él nos va colocando en la rueda de las circunstancias para ir conociendo en medio de las circunstancias cómo está nuestra fe delante de Dios, cómo está nuestra comunión delante de Dios, porque Él tiene la intención de hacer algo hermoso contigo y tiene un propósito. Vamos al segundo, que dice:
El barro es transformado en una vasija que el alfarero tiene que secar. Ahora ya hizo la vasija, ya le quedó bonita la vasija, pero ahora la vasija tiene que pasar por otro proceso, y es el proceso del secado. Vamos al 18:4b. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Para el alfarero, hacer la vasija no es una distracción. Para el alfarero es una vocación, no es un pasatiempo, es una vocación. A él le encanta ayudarnos, a él le encanta formarnos conforme a su santa voluntad. No es algo que el alfarero usa para poder distraerse, para poder matar el tiempo, no. El alfarero quiere todo lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe lo que está haciendo contigo, él sabe lo que está haciendo conmigo. A él no se le escapa nada, ni tú puedes escaparte de las manos del alfarero cuando él está trabajando contigo, porque entonces la amasada va a ser más fuerte hasta que haga en ti esa vasija que él quiere. Esto me dice que hoy, ¿sabes? Dios no está jugando conmigo ni está jugando contigo. Dios está haciendo su mejor trabajo en tu vida y en la vida. Él no está haciendo un experimento contigo ni conmigo tampoco, porque ya Él nos conoce profundamente. Ya Él sabe cómo somos cada uno de nosotros, y ya Él sabe cómo se tiene que manejar con cada uno de nosotros, porque Él tiene un propósito con tu vida, Él tiene un plan con tu vida, y esto nos debe consolar a todos. Dios está por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si el alfarero todo lo está dando por ti y por mí. Este es el segundo principio que nosotros vemos aquí a través de esta enseñanza, que el alfarero tiene un propósito y él no va a dejar por fuera el propósito. Él va a trabajar hasta conseguirlo en tu vida y en mi vida. El barro tiene una maravillosa capacidad, ¿y sabes cuál es? El barro es elástico. De hecho, cuando usted empieza a amasar, usted va estirando, lo va estirando. Es elástico, trata de encogerse, pero vuelve y usted lo estira. Y esto es lo que el alfarero desea: barro, que se pueda manejar, que se pueda moldear. Él no quiere acero, él no quiere hierro, él no quiere aceite, él no quiere una roca, él quiere simplemente barro. Que con el barro él puede trabajar. Quiere tener algo que pueda colocar en sus manos para moldear, y es darle forma. Y es la única que le pueda dar forma al barro, es Dios. No hay otra persona que lo pueda hacer. Este es el material que él está buscando en nosotros, el barro. Que sigamos siendo barro en las manos de Dios. Dios desea trabajar con todos nosotros como humanos, como personas que nos conocen, que tenemos sentimientos, que tenemos un corazoncito, y Él va a aprovechar todas esas cosas para poder trabajarnos. Un corazón endurecido no obedece a Dios. Por eso Dios tiene que romper la vasija y volverla a hacer nueva. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón no está en las manos de Dios. Acuérdense que te dije ahorita que dice Dios que quitaré el corazón de piedra y le colocaré un corazón de carne, sensible, que me pueda oír, que me pueda escuchar y que me pueda seguir, hermano. Entonces, te digo algo muy importante. Este alfarero es más especial que todos los alfareros del mundo. Porque el alfarero del mundo no le importa cómo quede la vasija, pero el alfarero del cielo sí le interesa cómo quedamos nosotros delante de su presencia, cada día mejores delante de Él, cada día más metidos con el Señor. Él derramó su sangre a través de su Hijo Jesucristo. Él pagó un precio por esta vasija tuya y esta vasija mía, que fue el precio de sangre, el precio de campo. Él compró el campo donde fue crucificado, y lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros, ¿sabes? Él tomó en sus manos todos los trozos de nuestra vida cuando llegamos a Él. Cuando llegamos a Jesús, llegamos con toda nuestra vida destrozada, con toda nuestra vida acabada. Y Él toma todos esos pedazos y los lleva nuevamente a la rueda. Y empieza a echarle agua y a moldearla. ¿Sabe qué tipifica el agua? Palabra de Dios. Por eso es importante que usted escuche la palabra de Dios con atención. ¿Por qué? Porque si usted no escucha la palabra de Dios con atención, no va a quedar grabada en su mente y en su corazón.
Pero tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, porque en cada enseñanza Dios trae algo especial para cada uno de nosotros. Pero Él tenía que mandar a secar la vasija. Ahí viene otro proceso un poco fuerte, hermano. Una vez que el alfarero te ha tomado de la nada para hacer algo, Él tiene, después de haberlo hecho, que meter al horno. Acuérdese que cuando nos meten al horno, nos meten a un fuego alto y nosotros ahí las vasijas van a salir bien duras, firmes. Pero cuando usted amasó el barro y no lo amasó bien, escuche bien esto, no lo amasó bien, cuando esa vasija es metida al horno, se explota. Quiere decir que todavía no estaba preparada para entrar en un horno y endurecer. ¿Qué hace nuevamente el alfarero? Vuelve y la saca. Mire qué proceso, porque todos hemos pasado por eso. Si me voy a ir a la iglesia, no voy a la iglesia. Si voy a escuchar la palabra, no voy a escuchar la palabra. Eso es lo que nosotros hacemos. Y como Dios nos conoce, Él dice, bueno, no importa, yo te vuelvo a hacer. Pero en el proceso te va a doler mucho, vas a derramar muchas lágrimas, pero tú no quieres de esa manera. No sé cuántas veces quieras que yo te amase, ni sé cuántas veces quieras que yo te dé rueda y rueda y rueda, y no sé cuántas veces quieras que yo te meta en el horno. Pero si tú decides hoy vivir tu vida con Cristo, caminar con Cristo, ya este proceso ya no va a estar, porque Dios lo va a hacer, y lo único que va a hacer Dios es cuidar la vasija, que tú no te apartes de la presencia de Él, que tú siempre busques las cosas de Dios, que te agrade ir a la iglesia, que te agrade recibir la palabra, que te agrade tener un cambio de vida, mi hermano. Si no, todo el tiempo vas a estar en la rueda dando vuelta y vuelta y vuelta, y va a llegar Cristo y te vas a quedar. Tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sabes? Entonces, una vez que el alfarero te ha formado, te va a mandar a hacer nada, porque en ese momento, en ese proceso, tú no haces nada. Tú estás quietico. Tienes que pasar por el secado, y en ese secado tú no haces nada. A ti te secan. Tú no haces nada, dice aquí en la palabra. Ese es el lugar donde no haces nada, ni Dios te toca en ese proceso. ¿Estamos claros? En el proceso del secado. Es el tiempo de espera, es el tiempo para que tú aprendas a esperar a Dios. Una vez la vasija se secó bien, dice aquí la escritura, entonces Él la empieza a pintar. Mire, viene otro proceso, hermano. Viene a pintar la vasija. Cuando está pintando la vasija, tipifica las bendiciones que van a llegar a tu vida. Después del proceso de secado, entonces vienen las bendiciones que usted y yo podemos recibir de parte de Dios, por hay un tiempo de espera. No es que te va a llegar así, ya, ¡pum!, ya llegaron. No. Hay un tiempo de espera. Y esta, ¿sabe qué está perfilando Él? ¿Sabes qué es lo que está formando Él? Tu capacidad para luego lograr, después de ser capacitado, que todo lo que haya sea para ti. Todo lo que Él te quiera dar sea para ti. Todo lo que hay en ti, Dios lo quiere utilizar para hacer cosas mayores en tu vida. Santiago 1, versículo del 2 al 4, mira lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios? En la espera, paciencia. Por eso el salmista dijo, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Sin paciencia no podemos esperar, porque la espera requiere paciencia. Es como cuando usted está esperando a una persona, no, ella me dijo que vamos a ir al cine. Y usted, oye, mira la hora que es y nada que llega, lo estoy esperando y lo estoy esperando. Usted, ya no voy a ninguna parte. Usted empieza a renegar y a renegar hasta que llega la persona que lo va a llevar al cine. En ese proceso, usted no pasó la prueba. Se desesperó, se cansó de esperar, pero Dios nos está enseñando en el proceso del secado que hay que aprender a esperar.
Las cosas de Dios no son así de rapidita como usted y yo creemos. Hermanos, mira, Dios puede destruir al pueblo pecador y lo puede destruir si quiere o si no lo quiere, pero Dios tiene misericordia con aquel pueblo pecador y Dios está advirtiendo para que se arrepientan de sus malos caminos, porque lo van a ver, van a forzar a Dios a que haga un juicio y Dios no quiere hacernos un juicio. Porque acuérdense que la palabra dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces Dios nos está esperando a nosotros para que caminemos conforme a su palabra. Dios quebrantará a Judá de la misma manera que Jeremías cogió y guácata, tiró al piso y reventó la vasija. De la misma manera Dios lo está haciendo con Judá. Es un compás de espera que Dios nos está poniendo. Es un compás de espera para que usted aprenda lo que es la paciencia. Es un compás de espera para que usted aprenda a depender de Dios, a caminar con Dios y a dejarse guiar por el Señor. Quebrantar nuestro corazón en el tiempo del secado es lo que Dios está tratando de decirnos a través del tiempo del secado. Tu corazón tiene que ser quebrantado, es decir, tu corazón tiene que aprender lo que es la obediencia y la sumisión a Dios. El Salmo 34:18 dice algo muy claro. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces un corazón quebrantado y un espíritu contrito está dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios. No es de otra manera. Por allá el salmista en Salmo 51:7 dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás, Dios. El mismo David lo dice. Hermano, cuando usted se quebranta y cuando usted se humilla delante de Dios reconociendo su condición, Dios le va a levantar y su vasija cada vez va a ser mejor. El tercero dice, el barro tiene que ser llevado al horno por el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios. Isaías 43:2 dice algo muy puntual. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Por eso cuando entra al horno, porque la primera vez para el secado, ya la segunda vez cuando ya empieza a darle todos los colores que le quiere poner a la vasija. Y para que los colores se queden firmes, vuelve otra vez usted al horno. Volvemos otra vez. Después de que el alfarero metía la vasija en el horno, representan son las pruebas difíciles que nosotros podemos tener en la vida. Entonces uno dice, parece que tú eres un horno de fuego, porque estamos pasando por diversas pruebas. No es que Dios nos mande las pruebas, que quede claro eso. El horno... Le voy a decir algo, cuando usted está en el horno no lo va a derretir, el horno no lo va a destruir, el horno lo va a fortalecer, que es muy diferente. El horno le va a hacer crecer, porque a veces nos quedamos en nuestras debilidades, pero el horno nos va a enseñar que no podemos ser débiles, sino que tenemos que ser fuertes en el Señor. Las crisis grandes te van a endurecer. Ay, ¿por qué tengo este problema tan grande, Señor? No preguntes por qué tienes el problema. Vete de rodillas donde el Señor y habla con Dios que algo grande Dios va a permitir en tu vida. Vas a lograr algo hermoso de parte de Dios si tú de verdaderamente permaneces sometido a la presencia del Señor. Entonces, la crisis grandota tampoco te va a derretir en el horno. Esta leve tribulación producirá un eterno peso de gloria, dice la Escritura. Vamos a la 2 de Corintios 4:17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces estas pequeñas tribulaciones nos van a dar a nosotros un enorme peso ¿de qué? De gloria, porque la vamos a pasar en victoria con el Señor, porque Él es el que nos está formando, moldeando y nos ha metido en el horno. Pablo dijo, pelea la buena batalla. Hermano, es una imagen de pelea grecorromana que consistía en que el uno tenía que vencer el otro y paralizarlo. Pero usted sabe, nosotros tenemos en el campo espiritual un enemigo que siempre nos quiere paralizar, pero nosotros, los hijos de Dios, no le permitimos que nos paralice, porque Él no tiene poder. Nosotros ya somos del alfarero que nos ha moldeado y nos ha cambiado nuestra vida
espiritual. El enemigo no te puede inmovilizar porque ya tú le perteneces a Dios. Si la arcilla no se secó correctamente, hermano, como te dije ahorita, va a pasar algo terrible. Se va a explotar y va a tener Dios que volver a hacer nueva la vasija. Así que mire bien cómo está caminando. Ya todos los que estamos aquí, los que han creído en Cristo, los que están caminando con Cristo, somos una vasija hecha por el alfarero. Ya Él nos hizo hermosos. Ahora tenemos que caminar en esa santidad y en ese amor de Dios. Tú estás en un stand-by, en espera, para que cuando venga la crisis te endurezcas. Es que sin crisis nunca lo vamos a endurecer, pero no vamos a endurecer como el mundo piensa, un pecado, no, vamos a endurecer espiritualmente de la manera en que no somos flexibles al pecado ni a nada que tenga que apartarnos de la presencia de Dios. Entonces vamos a tener una fe firme, una fe radical, que no vamos a cambiar nuestra manera de pensar y de sentir porque alguien nos hable o porque alguien nos... Ay, hermana, lo que pasa es que ella me llevó, hermana, porque esto fue que él me indujo. Mentira del diablo. Si tú no estás pasando, no has entrado en el horno por segunda vez, que es para endurecerte, para que puedas enfrentar el pecado, la maldad, el oprobio, entonces, hermano, usted se va a caer nuevamente. Usted va a fallar y se va a apartar de la presencia de Dios. El Salmo 66:10, mira lo que dice. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Entonces Dios, cuando nos va a pasar por el horno, que ya nos ha probado, ya nos ha afinado como la plata, a veces que la plata tiene que entrar al horno también, para que sea cada día más fina la plata. Entonces el alfarero, ¿qué hace después? Vuelve a pintar y otra vez al horno todos los colores, para que esos colores peguen mejor. O sea, cuando esos colores pegan mejor en la vasija, ya más nunca se van a borrar. Te puede hacer lo que quiera, raspar lo que sea, no le va a poder quitar el color a la vasija. Y eso es lo que quiere Dios, que pasemos por todas las tribulaciones, por todas las cosas del mundo, pero seguimos siendo una vasija en las manos de Dios. El cuidado de Dios va a estar en nosotros. El propósito de Dios es que la gente pueda ver los cambios en nosotros. No se alardee. Es que no me ve que yo he cambiado. Es que no ve que yo soy otra persona. Mentira del diablo. La Biblia dice que sean los de afuera los que testifiquen de ti cuando te vean y cuando te conozcan. Entonces tú no tienes que estarte dando aire de cambio. Porque si estás hablando así es que porque no has cambiado todavía. Sigue siendo la misma persona, pero cuando el cambio viene de adentro hacia afuera por parte de Dios, el cambio se te va a notar sin que tú digas una sola palabra, porque así trabaja Dios con cada uno de nosotros. Tiene que haber un momento en el que Dios te haya formado por completo. ¿Y cuando te ha formado por completo? Cuando ya saliste definitivamente del horno y empieza a vivir una vida de santidad. Sin embargo, Dios te sigue cuidando, porque Dios no quiere que la vasija que ya hizo en ti y en mí, una vasija extraordinaria, se vuelva a dañar. Entonces, a veces hablamos de que tenemos la vida rota, que tenemos problemas, que estamos destrozados, que tengo problemas en el hogar, que tengo problemas en el trabajo. Yo le digo, hermano, dice la palabra, ¿ha terminado Dios con estas personas? Yo te digo, todavía no ha terminado. Todavía hay cosas que Dios tiene que seguir arreglando en tu vida y en mi vida también. ¿Ha terminado con nosotros cuando hacemos de nuestra vida un fracaso? No. Cuando hacemos nuestra vida un fracaso, Dios no ha terminado con nosotros. Dios quiere decir que el barro que Dios tiene en las manos debe rendirse ante Él para Dios seguir haciendo esa vasija nuevamente, si la tiene que hacer nueva, o restaurando lo que se tuvo que dañar en la vasija por causa de nosotros mismos. Todo lo que hay que hacer es que el barro se entregue al alfarero. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi vasija quede perfecta delante de Dios? Entregar mi vida a Dios. Rendirme delante de Dios, que Él me conozca por lo que yo soy y por lo que yo he aprendido a crecer. Hermano, ya Él pagó el precio, ya no hay nada que hacer, ya todo lo dio para que usted y yo no tuviéramos que ocuparnos de otra cosa, sino de rendirnos delante de su presencia. Hermano, yo le digo en esta mañana esto:
Él está trabajando hasta hoy con aquellos pedazos rotos. Si hay todavía pedazos rotos en tu vida, Dios está trabajando con esos pedazos rotos. Entrégaselos toditos a Dios, que Él los va a hacer nuevos en tu vida personal. Él trabajará, eso sí, Él es un caballero. Él va a trabajar contigo si tú se lo permites. Si no se lo permites, no va a pasar nada. Porque Él ya ha pagado el precio a través de su redención. Usted tiene que ser agradecido por ese precio. Tú no puedes hacer cualquier cosa para Él, pero Él sí puede hacer muchas cosas para nosotros. Mira qué cosa tan distinta. Entonces, Él puede tomarnos y colocarnos nuevamente en la rueda y nos puede dar forma de un vaso de honor. No se te olvide, Dios quiere que tú y yo seamos un vaso de honor, un vaso que podamos llevar al mundo al Cristo que está en nuestro corazón, un vaso de honra, un vaso de bendición para todos los demás, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando yo me rindo reconozco que yo soy barro y Él es mi alfarero. No hay otro alfarero mejor que Él. Isaías 48, 10 y 11, mira lo que dice. Y aquí que te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mira qué cosa tan hermosa lo que Dios nos habla a través de esta escritura. De pronto no la había escuchado nunca, pero es una escritura muy diciente para nosotros. Que Él nos ha trabajado, nos ha puesto a nosotros en la rueda, ¿sabes para qué? Para hacernos a nosotros un vaso especial, agradable a Él, ¿sabes? Por eso hemos pasado por el horno de la aflicción, por eso hemos sido tratados por Dios, pero no lo hace por nosotros, dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no se la daré a otro, para que digan, no es que el papá la cambió, la mamá la cambió, el amigo, no, somos cambiados para la gloria y honra del Señor, ¿sabes? Él nos purifica porque nosotros tenemos que ser purificados para estar con Jesús, para parecernos y ser semejantes a Jesús en este tiempo. Aunque esté en cualquier adversidad, yo te digo en esta mañana, hermano, Dios está contigo. Tu vasija no se ha roto porque Dios la ha sanado a través del alfarero. Dios te está formando para que trabajes, para que camines a la manera particular en cada una de tus áreas bien, porque quieres trabajar en cada una de tus áreas. Necesitamos tener sentido de mejora continua y las crisis te van a ir fortaleciendo todos los días. No te vas a derretir en la crisis porque Dios te va a ayudar y vas a dar pasos de fe en medio de la crisis. Entonces, hermano, concluyo este tema, que tú eres la vasija que contiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, este cuerpo es una vasija donde habita el Espíritu Santo de Dios y Él es el que va a guiar tu vida y te va a llevar a toda verdad a través de Él. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones.